Aquí está para adorar y glorificar el nombre del único que es digno, porque no se trata de mí, sino de Él. Así es que feliz, contenta, agradecida por la invitación de Agueda, de Marina, y todas las que tienen que ver con Bella por Gracia. Así es que feliz hoy transmitiendo aquí, mi llamada hoy es desde Guatemala, así es que no estoy en Costa Rica, mi tierra, sino que estoy en tierra chapina, feliz, contenta, agradecida por la acogida como siempre. Es una bendición, esta tierra que yo siempre digo que es la tierra del Espíritu Santo. Así es que muchas gracias. Bueno, aquí estamos para servir al Señor y bendecir al cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es el único objetivo por el cual estamos aquí. Amén. Es que hoy me tocó hablar de un hombre que es, como decía, Aqueda es como el más conocido en la Biblia y por todos los que andamos en este camino de fe. Un hombre que sin lugar a duda marcó la historia de su vida, pero también marcó la historia de su familia y, y marcó nuestras vidas, porque podemos también vernos reflejados en ciertos momentos de su vida, nos podemos ver reflejados en él. Entonces, cuando me dieron el tema, yo dije, wow, Señor, qué lindo, porque yo soy una de las que he admirado la vida de David. Y vuelvo, insisto, creo que todas en algún momento de nuestras vidas nos hemos visto reflejados en él. En alguna de las áreas de la vida de David nos hemos visto reflejados nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra que al fin y al cabo yo creo que es a la que nos va a enseñar porque dice que ella es la verdad. Entonces, como ella es la verdad, en esta noche el Espíritu Santo nos va a enseñar de esa verdad que está ahí, que está plasmada ahí para enseñarnos y para llevarnos, como dice el lema del estudio, a un nivel mayor, que esa es el lema y el deseo y el anhelo del grupo Bella por Gracia y de más que de Bella por Gracia, creo que es el anhelo del Señor, que podamos ir a esos niveles, no nos quedemos en la superficie, es solo conocimiento y más conocimiento y lleno de conocimiento, pero nada de ese poder y de esa unción del Espíritu Santo, porque el conocimiento nos es necesario para poder caminar en esos niveles que Dios quiere introducirnos y mucho más en estos tiempos. Después de una semana bastante llena de la gloria y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en esta nación tan preciosa, pues bueno, el Señor le plació tenerme hoy aquí, todavía en tierras chapinas, para seguir recibiendo esa gloria que nos ha regalado en estos días aquí en esta tierra. Así es que vámonos directo a la palabra. ¿Qué les parece si me acompañan sobre Primera de Samuel 16:6? Vamos a empezar ahí. Hay mucho, pero espérame el Señor de verdad que me dé el tiempo, pero voy a tratar de correr un poquito con el tiempo para poderlo redimir. Amén. Dice Primera de Samuel 16, ya mucha lo conocemos, entonces no me voy a extender en tanto la lectura de la palabra, sino el poder desglosar un poco sobre ella. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Vamos a leer un momentito. Bueno, como todos lo conocemos, es cuando el Señor le da una orden al profeta Samuel, tiene que ir a la casa para ver, porque tenemos que ver que aquí van a levantar, a ungir un rey, porque ya el rey Saúl ya estaba ante los ojos de Dios, estaba destituido, pero tenía que levantarse un nuevo rey. Y entonces se le da orden al profeta Samuel para que vaya a visitar una familia específica, bajo un mandato específico, que es lo que quiero hoy enfocarme en eso. Dice que era el versículo 5, dice, él respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y ver conmigo el sacrificio, santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel,
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos. Escuchen el número, 7 hijos. Ay, Señor, qué montón de hijos. Yo tuve 3 y ya, Señor, dije que eran muchos. Imagínense yo con 7. Dice, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y aquí empieza la historia más preciosa y hermosa. Dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, aleluya. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo sé que ya han orado, pero quiero hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche doy gracias por permitirme, Señor, dirigirme a lo más precioso, a lo que tú amas, a tu cuerpo. Señor, yo quiero que hoy, una vez más, Señor, no sean mis palabras, sino tu palabra. Señor, y que tú unjas mis labios, pongas ese fuego, esa llama encendida en mi boca, Señor, y que el Espíritu Santo pueda transmitirles a cada una de mis hermanas, Señor, que con amor y con obediencia, Señor, y con un deseo vehemente de subir a niveles mayores, están hoy conectadas en esta llamada. Gracias te doy, Señor, y solamente soy una vasija donde tú puedes derramar de ese aceite y de esa agua, Señor, para poderla impartir a aquellos que la necesitan, Señor. Gracias. Gracias por este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver diferentes escenarios, se le podría llamar así, sobre la vida de este gran hombre de Dios. Tal es así que Dios lo llamó un hombre conforme al corazón. ¿Cuánto nos gustaría que Dios nos llamara de la misma forma? Un hombre conforme a su corazón. Pero vamos a ver diferentes escenarios que tenemos con David, ¿verdad? Primero, puedo decirle que David fue un hombre que la característica número uno que me ha ministrado mucho a mí es que David, si vemos a la luz de la palabra, vemos que fue un hombre que desde muy pequeño fue rechazado por su familia. Lo vemos con su padre, después luego cuando él llega a dejar lo que su padre le manda a sus hermanos. Sus mismos hermanos les dicen, ¿qué haces aquí? O sea, no fue como, ay, mira, vino David a dejarnos comida, vino a dejarnos alimento, qué felicidad, puedo ver a mi hermano después de tanto tiempo estar en la guerra, pero no. Y una vez vinieron y sus hermanos lo quisieron, su hermano vino y lo quisieron opacar. Eso me habla a mí de que David era un hombre, un joven, un niño rechazado, desde su niñez fue rechazado. Pero me habla desde el otro escenario que puedo ver también, cómo Dios, y esto quiero que hoy, por el Espíritu Santo, ayudarnos a transmitirlo, cómo podemos hacer de las contradicciones o de los momentos difíciles de nuestra vida, que a veces se vuelven en flaquezas y en debilidades, puede Dios hacer fortalezas para nosotros. Si lo vemos a la luz de la palabra, David era un niño joven, rechazado por su familia. Tal es así que cuando llegó el profeta Samuel a ungirlo, porque había una palabra de Dios sobre Samuel, lleva el cuerno para que unjas al futuro rey.
se vio enfrentado a un escenario que no lo esperaba, porque estaban a la mesa, ya habían hecho sus, vamos a parafrasear la palabra, por las costumbres, ¿verdad? Ya habían preparado todo para comer, para cenar, y estaba todo preparado, listo, nada más que el profeta Samuel hiciera lo que tenían que hacer en obediencia, y presentan a todos esos muchachotes, decimos en Costa Rica, a todos los jóvenes, a todos esos patojos, como dicen ustedes, preciosos, hermosos, de buen parecer, y se los presentan a la profeta Samuel como un gran escenario, un gran ramillete de jóvenes que pueden ungir. Y con la gran sorpresa es que ninguno de los 7 era el que Dios tenía en mente. Y aquí me habla también de otra forma, que cuán importante es en nuestras vidas tener un oído afinado a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Porque si el profeta Samuel se hubiera dejado ir por sus emociones, hubiera ungido al primero que salió. Pero no, Dios le estaba hablando continuamente a Samuel. Y le decía, este no es, este no es, este no es, hasta que llegó el último. Dice que viendo a David, que era un rubio, que era de buen parecer, lo ungió. Ahí empezamos el camino de David. Un hombre que fue ungido por Dios. Pero primero tuvo que pasar por el rechazo. Primero tuvo que pasar por el olvido, por el que no era tan aceptado en medio de su familia, pero que Dios usó esas circunstancias para llevarlo, que después veremos hasta dónde lo llevó, hasta hacerlo un rey. Pero primero pasó por el proceso de ser un pastor de ovejas. Y eso a mí me habla de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que es procesarnos. Y eso es que muchos no nos gusta el proceso. Y yo les preguntaría, y podrían decirme, pastor, a mí sí me gusta el proceso. Pues dame la fórmula para yo poderla tomar, porque a ninguno nos gusta el proceso, más si los procesos son más dolorosos. Hay unos que son menos, pero hay otros que son bien dolorosos. ¿Y cuántas veces le hemos preguntado al Señor? Y yo lo he hecho millones y millones de veces, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? Pero de los procesos nadie se libra. De los procesos Dios perfecciona en nosotros ese plan y ese propósito que Él ha trazado en nuestras vidas. Entonces, vemos a David en un escenario número 1, el escenario del rechazo, del olvido, el que estaba ahí en la montaña pastoreando las ovejas, el que lo mandaron y decimos en Costa Rica, lo tiraron al campo y que se la juegue solo, que vea a ver qué hace, cómo lo hace. Él tiene que cuidar las ovejas y se terminó. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Entonces vemos a David en ese escenario de un hombre que fue adiestrado en medio de las circunstancias no muy bonitas, adversas que vivía David todos los días. Si nos ponemos a pensar lo árido del terreno donde estaba David, lo frío que es en épocas de frío y de extremo calor y extremo frío. ¿Cuántas cosas sucedían a nivel de la vida de David en ese cuidado de ovejas? Él aprendió, él se adiestró, aprendió como hombre a conocer de cómo se cuidaba una oveja, de cuáles eran los peligros latentes minuto a minuto de sus ovejas y qué tenía que hacer, para poder cuidar ese rebaño, para que no se le muriera todo el rebaño. Él fue un hombre que ahí en medio del campo, cuidando las ovejas, se tuvo que aprender estrategias, tuvo que aprender a tener ecuanimidad, a tener fortaleza, a no ser un hombre que se atemorizaba por cualquier cosa y salía huyendo a casa de papá, decirle, no puedo cuidar a las ovejas porque no sé cómo. No, él tuvo que aprender a la fuerza, tuvo que sacar ese carácter interno a la luz en medio de la adversidad. Y como es que vamos a aprender y estamos aprendiendo en este estudio, que necesitamos subir a otro nivel. Entonces yo ahora aquí me pongo en el plano nuestro. ¿Cuántas veces
No somos cuidadoras de ovejas, pero sí somos mujeres que hemos estado sometidas a un montón de circunstancias adversas, pero que no sabemos muchas veces cómo enfrentarnos a ellas. Señor, ¿para qué me tienes en este proceso? ¿Por qué estoy pasando este proceso? ¿Qué me quiere enseñar con esto? Y cada una de las circunstancias que hemos pasado en nuestras vidas, ella nos va a llevar a pulirnos como el oro, para que cada vez que podamos pasar ese proceso, podamos brillar un poquito más, de tal manera que podamos llegar a ser ese oro que brilla, porque eso nos quiere el Señor, que seamos mujeres que brillemos, pero que no brillemos con luz de otro, no, sino con una luz propia. Y en medio de las circunstancias que estás pasando y que estoy pasando, Dios me está enseñando, pero tengo que afinar mi oído para poder escuchar qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es al nuevo nivel que Dios me quiere llevar, porque nadie pasa por casualidad las cosas. Dice Romanos 8:28, dice que todas las cosas, y cuando yo puedo ver la palabra y yo digo, wow, todas las cosas son todas las cosas. Yo no sé cuáles cosas estás pasando, pero yo te puedo decir, según la palabra, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Cuando yo puedo tener una revelación de la palabra, entonces yo puedo entender y decir, Señor, lo que yo estoy pasando es porque tú me estás queriendo enseñar algo y me estás preparando para llegar al propósito que tú has trazado para mi vida. Lo más terrible que le puede pasar a un cristiano es rendirse en el proceso. ¿Y sabes por qué? Porque esto es una universidad. Y si tú te quedas en el examen, pues vas a tener que repetir nuevamente el examen hasta que lo logres pasar. Y yo digo algo muy propio. Yo a veces digo, Señor, yo no pretendo pasar el examen con 100. En Costa Rica la nota mayor de los estudiantes es su calificación, es el 100. Pero en otros métodos de estudio puede ser el A, el B o el C. Entonces yo le digo, Señor, yo no pretendo pasar con 100 la prueba, pero Señor, que yo pueda pasarla, Señor, ayúdame a pasarla. Porque, amada, lo más terrible es quedarse ahí postrado en el desierto de la prueba y no poderla pasar. Entonces, David fue nuestro mejor ejemplo. No fue un hombre que se quedó postrado en la dificultad cuando vino el león a querer matar a su oveja. No se quedó ahí, se subió a un árbol y dijo que bueno, que mi oveja se la juegue, yo la déjela. Ella va a tener sobrevivencia, espíritu de sobrevivencia, que se la juegue sola. No, David dijo, yo lo voy a hacer. Yo la voy a defender con lo que sea, pero yo la voy a defender porque esto me toca a mí. Y yo me imagino a David, yo soy un poco imaginatoria, pero yo me imagino a David cogiendo estacas, cogiendo cosas y haciendo armas y yendo detrás de las fieras para defender a su oveja y que nadie se la sacara de su redil. Y yo me imagino en esas noches de soledad, tal vez no estaban mucho las fieras, pero eran las noches de soledad, como David empezó a cultivar la intimidad con Dios. Y ahí en la intimidad, en la soledad del desierto, fue que David empezó a conocer a Dios. A mí no me habla de un David que lo fue instruido por su padre, no. Me habla de un David que conoció a un Dios real, verdadero, en medio de la soledad, porque en medio de la soledad es cuando podemos descubrir nuestro corazón. Y es en medio de la soledad donde podemos escuchar más nítidamente la voz de Dios. Porque a veces el bullicio, las muchas cosas que nos aturden, que nos llevan a perder el enfoque
nos distorsiona el lenguaje que Dios quiere usar para con nosotros. Yo puedo ver a palabras, según ahí, dice que David fue ungido. Ay, qué lindo, todos queremos que nos den palabra y todos queremos ser ungidos, todos queremos eso, todos. Yo creo que todo cristiano anhela que Dios lo unja, que le den palabra y todo eso nos agarra y nos da fuerza. Ok, está bien, pero vemos a un David que lo llevó Dios por procesos. Y si hay algo que yo amo, son los procesos de Dios. Si hay algo que yo amo y le enseño a mi gente, es que nadie se puede brincar los procesos. Nadie se puede brincar los procesos. ¿Y cuántas dicen amén ahí donde están? Nadie se puede brincar los procesos. Porque si usted y yo nos brincamos los procesos, las consecuencias vendrán después. Vemos a la gente frustrada, la gente decepcionada, la gente que no quiere más de Dios. ¿Por qué te brincaste los procesos? Quiero llegar a cantar sin antes estar ahí, adorando a Dios abajo. Yo quiero el escenario ya cuando Dios me dice, no, pero tranquila. Quiero predicar en un púlpito cuando no puedo predicarle a mi vecino. Cuando no puedo predicarle ni siquiera a mi propia familia. Entonces nos estamos brincando los procesos. Dios nos lleva a niveles mayores, sí, pero a base de procesos. Y Él no tiene prisa. Mira, hermanas, si hay algo, oh, santo, si hay algo que yo amo, es que Dios no tiene prisa. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿En qué? ¿En nuestro tiempo? No, en su tiempo. Porque Él es un Dios de tiempos. Él es un Dios de procesos, pero es un Dios de tiempos. Y lo vemos con David. Toda la emoción, yo creo, hermanas, que no fue muy grato, no hubo muchos aplausos, gloria a Dios. Ungieron a David, a mi hermanillo, como decimos en Costa Rica, y le tiraron la alfombra roja y le tiraron flores y hubieron guirnaldas, hubieron trompetas, trombones, bombones y todo lo demás. No. Hermanas, estoy segura que todos se les vino abajo. Rostros opacados hasta el mismo papá. Y habrá dicho, ¿y a este quién lo mandó a llamar? Si yo lo tengo allá en el campo, Dios, qué ocurrencias, el menos apto para esto, ¿cómo va a ser David? El chiquitillo de la familia, el que no tiene nada, que no se le ve nada. ¿Qué va a hacer este rey? Pero bueno, dejémoslo, que el tiempo lo va a decir. ¿Cuántas veces te han dicho que tú no sirves nada más que para recoger una ofrenda? ¿Cuántas veces te habrán dicho que tú no sirves solamente que para darle el saludo al hermano cuando te ponen en la puerta a recibirlo? ¿Cuántas veces ha venido la circunstancia a decirte, tú no eres para qué si tú no eres de estos? No. Dios puede usar a Gueda, Dios puede usar a Marina, Dios puede usar a Lesbia, Dios puede usar a Marjorie, Dios puede usar a Lucy, Dios puede usar a la pastora Lucy, a todos puede usar, menos a ti. Menos a ti. Y usted empieza a cosechar y a recibir esos dardos que el enemigo empieza a mandar y ya empieza así. La verdad es que Dios no me llamó a mí. Es que ¿para qué sirvo yo, pastora? Y no han llegado a eso. Y lo peor, a veces dicen, pastora, es que Dios no me escucha. Pues ore usted porque Dios a mí no me escucha. Hasta eso el enemigo viene y siembra semillas. Y va sembrando semillas. Y cuando ves, tienes una cosecha de un montón de fortalezas mentales que te impiden el avance a un nivel mayor. Si hoy estás pasando una prueba, si hoy estás pasando un momento difícil, no te quejes, sino que tomes la acción diferente, lo que hizo David. Él dijo, yo voy a buscar armas y voy a defender a mis ovejas de los lobos
que están ahí, de los leones, de los tigres, no sé ni cuántos animales feroces estarían ahí en ese desierto. Pero él dijo, él fue un hombre que empezó a hacer estrategias. Tuvo que hacer estrategias físicas y espirituales. En momentos que podía estar ahí, empezó a adorar a Dios y a cantar al Señor, a glorificar al Señor. Cuando yo veo los salmos, yo veo el fruto del trabajo de David ahí en la soledad. Aunque yo ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. ¿Cuántas veces las sombras y las muertes llegaron a visitar a David? Infinidades. Decía alguien por ahí, me decía y me dice, pastora, cuando yo llegue al cielo, lo primero que yo quiero ver, obvio, es a Jesús. Pero después de Jesús, yo quiero ver a David. Y yo quiero sentarme a la mesa y a la orilla de David para que él me diga cómo fue toda su vida en el desierto. Y yo me puse a pensar, oh, mira, sí, qué interesante, de verdad que sí. Fue un hombre estratégico, fue un hombre estratega, fue un hombre que en el silencio y en la intimidad en el desierto descubrió a Dios. Y él dijo, ok, mi padre me rechaza, soy el olvidado de mi familia, pero yo tengo un padre. Él entendió que él tenía una identidad. Cuando Dios lo llama a través del profeta Samuel y lo unge, yo creo, hermana, sinceramente así, yo creo que para David no fue una sorpresa. Ya David sabía que Dios tenía un plan, un propósito para su vida. Pero no vamos a quedarnos ahí porque es muy largo y ya que hoy tengo que ir aterrizando. Dice que cuando vemos a David ahí en ese escenario, después vamos a verlo en otro que me llamó mucho la atención y quiero darles nada más porque no los voy a ver, sino que se las voy a regalar las citas bíblicas para que no nos quedemos solamente con una. Que fue la primera que les di, primera de Samuel 16:6, que es donde vemos cómo Samuel unge a David. Pero también vamos a ver otra que es Colosenses 3:5-17 y Efesios 4:22-24. Recordemos esto, que antes de pasar al siguiente nivel tenemos que ser procesados. ¿Escucharon esto? Antes de pasar al siguiente nivel, necesitamos ser procesados. Y yo voy a ver con esto, y ahí sí lo voy a buscar. Primera de Pedro 5:10. Vamos a irnos a Primera de Pedro 5:10. A ver qué nos dice el Señor Pedro. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro? Primera de Pedro 5:10. Me fascina ese versículo porque podemos entender que Dios es un Dios de planes y de propósitos. Dice así, ay, me gusta esta palabra, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Número 1, es por gracia. Aquí no es esfuerzo humano, podemos saber y querer entender. David tuvo que entender que todo lo que a él estaba pasando y lo que podía llegar a pasar era por gracia de Dios, no porque tenía cualidades abundantes, pero Dios había visto a un hombre en su intimidad y lo conoció en su intimidad y dijo, este hombre me sirve para los propósitos que yo tengo para con mi pueblo Israel. Y nos vemos reflejados, la vida de David la vemos reflejada en nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanas, nos acercamos cargadas de un montón de imperfecciones, de un montón de errores, de defectos, veníamos cargadas de pecados. Y cuando nos dice que nos acercamos más el Dios de toda gracia, cuando podemos entender que es por gracia, la gracia me hace apta. La gracia me hace acepta ante Dios. La gracia. No busquemos el favor del hombre. David no se concentró en el favor del hombre. David se concentró en el favor de Dios. La gracia es la que me da la fuerza o me hace acepta ante Dios. Es la gracia del Señor Jesucristo.
Cuando yo puedo entender esto, que no es por mis fuerzas, entonces es cuando podemos subir de nivel. Porque si yo me veo tal como soy, si me veo como Vilma, qué feíta es Vilma. Claro que somos feitos, nos enojamos, a veces somos berrinchosos. Mira, yo estoy aquí con Stephanie. Stephanie es en este momento una anfitriona que nos abrió su puerta. Es una mujer, una joven preciosa de Dios y tiene 3 niños. Y 2 niños de ellos son un poquito más pequeños. Entonces, estoy viéndolos a ellos el comportamiento de niños. Y son berrinchudos, caprichosos. Un día quieren esto, mañana, y al segundo, y al minuto no quieren lo que ya estaban llorando por algo. Y al minuto ya no lo quieren, ya quieren otra cosa. Entonces, así somos nosotras. Hoy queremos el cielo, mañana no queremos nada. Entonces, cuando yo puedo entender que Dios me ve a mí, no como Vilma, no como cada una póngase su nombre, sino que te ve en la gracia. Entonces la gracia nos va a hacer aceptas. Porque si usted se ve tal y como usted es, hermana, apaguemos esta llamada y vámonos a dormir. Así de fácil. Pero cuando yo me veo en la gracia, entonces yo voy a caminar por fe. Pero dice aquí, y quiero terminar el versículo porque es uno de los versículos que me fascina. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos que nos llamó a su gloria. Esta es una de las promesas, no, sino de las proclamas de cada día. Es una realidad de nosotros, no va a ser, no, dice, nos llamó. O sea, como hoy que hubo una llamada y llegó el enlace, como esta llamada que tenemos ahorita, nos llamó, no es que nos va a llamar, no mañana, no pasado ni dentro de un mes, no, nos llamó. Así le pasó a David. David tuvo varios escenarios. Primero, lo mandó a llamar Samuel, el profeta. Y después, lo mandó a llamar el rey. Y ya vamos para ahí, pero quiero terminar este versículo. Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de qué? De que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí viene la palabra. Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará y nos fortalecerá. Y después nos va a establecer. Pastora, ¿qué relación tiene primera de Pedro 5:6 con David? Ya lo vamos a ver. Dice que después de ese poco tiempo, de haber pasado la prueba, la lucha, la tempestad, él mismo, él no va a buscar a nadie más, él mismo, dice que él mismo, dice que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Cuando yo pueda entender esto en el espíritu, yo voy a tener una posición diferente en el reino. Yo no voy a estar esperando que nadie me dé y me diga qué hacer y cómo hacer, porque yo voy a entender que lo que yo tengo que hacer es por gracia. Y que las debilidades de ahora van a ser las fortalezas que me van a llevar a alcanzar ese nivel que Dios tiene para mí. David lo hizo. David fue un hombre que en medio del dolor, de la angustia, porque no vamos a omitir todo lo que pasó David. Momentos de soledad, momentos de tristeza. Yo tengo 3 hijos, como dije anteriormente, y tengo un adolescente joven adolescente, no sé ni a cuál, cómo es esta relación. Y yo me puedo imaginar esos escenarios. ¿Cuántas preguntas sin respuestas? Porque mis hermanos están en casa de mi padre y yo no estoy con ellos. Porque mis hermanos pueden ir a las fiestas y yo no puedo ir. Tengo que quedarme con las ovejas a cuidarlas. Hubieron preguntas sin respuesta de David.
porque eran muchas cosas. Pero él entonces empezó, como Dios tenía planes y propósitos para David, empezó a trabajar en su corazón. Y empezó a trabajar en su corazón. Y una de las cosas que vemos a David es que David también aprendió a adorar a Dios en medio del desierto, en medio de la soledad. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios cuando nadie nos ve, cuando no queremos ni siquiera vernos al espejo, cuando no tenemos fuerzas, cuando no hay nada que nos prometa, que nos diga que todo eso va a cambiar ayer, como siempre hemos querido las cosas, porque no queremos las cosas para hoy, sino que sucedan ayer, no mañana, sino ayer. Porque yo quiero que las cosas sucedan a mi manera y en mi tiempo. Entonces es ahí donde nos reventamos, literalmente nos reventamos. Porque queremos que Dios apresure las cosas y que Dios apresure su respuesta. Tal vez estás diciendo, pastora, para usted fácil, yo tengo una petición que tiene 20 años y no ha llegado la respuesta. ¿Cuándo va a llegar esa respuesta? Pues te tengo noticias. Sigue ahí clamando, sigue adorando, sigue proclamando la palabra y espera. Porque la espera desespera, claro que sí, pero también la espera nos da esperanza. Porque la espera trae esperanza. Si no tuviéramos esa espera, no habría esperanza. Y David sabía que tarde o temprano él iba a cambiar de escenario. Y lo vemos cuando David en el capítulo 17 de Primera de Samuel es llamado. Pero no lo llama el hombre, eso es lo mejor de todo. Su padre le dice, ven, y vamos a resumirlo, ven, y ve donde tus hermanos y llévales la comida. Ellos estaban en guerra. Y cuando David se ve, bueno, él obedece, va y lleva la comida a sus hermanos, pero David se ve ante, ante un escenario que no esperaba. Y se ve ante el gigante. En lugar de amedrentarse y decir, no, disculpe la acción que voy a hacer. Yo me voy de aquí. No, dice que David se va para el campo. Se mete y dice, ¿y quién es este incircunciso que está tratando de amedrentar a mi pueblo, a mi gente? ¿Y a dónde están los guerreros? Empieza a buscarlos. Y se viene el hermano. Por eso digo, mira la línea tan delgada del rechazo y de la no aceptación. Y los hermanos digo, vaya, David, vaya. Diríamos en Costa Rica, vaya a ser feo a otro lado. Vaya a ser feo a otro lado. No se ponga usted o chinchero, no sé cómo le dice en Guatemala o en su país, cuando alguien tiene ganas de alzar pleito. De alzar clavo, creo que se le dice en Guatemala, ¿verdad? Levantar clavo. Entonces, el hermano rapidito le dijo, vaya para su casa, vaya, dígale a mi papá que estamos bien y aquí no pasa más. Y David se corre de su hermano, se corre de la escena del rechazo, de la escena de la imposibilidad, de la escena que te dice, no, esto no es para ti. ¿Cuántas de ustedes le han dicho, esto no es para ti? Estás en el lugar equivocado. Pero cuando tú has aprendido a escuchar a Dios, tú dices, ya yo estuve en eso. Ya yo sé cómo se habla aquí. Yo sé el idioma del cielo. Yo sé a quién he escuchado. Y cuando tú cierras tus oídos a esas voces tan prepotentes que llegan y te dicen, este no es tu escenario, vaya para otro lado porque aquí no es tu lugar. Te dice, yo sé a lo que Dios me ha llamado. Yo sé quién es mi Dios. Y sé lo que Dios, porque no es por mi fuerza, sino por gracia. Entonces David dice que se corre y habla con los generales, con la gente, y le dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ellos le explican, es que es un gigante muy grande y amedrenta al pueblo. Así es que mejor váyase muchachito, váyase patojo para tu casa.
Y olvídalo que nosotros estamos aquí, somos los guerreros, tenemos nuestros trajes, tenemos nuestras armas y lo vamos a liquidar en algún momento. Y David dijo, yo no me voy. Yo me imagino a David haciendo como una escena, y decir, yo no me voy. Yo aquí algo tengo que hacer. Pero cuando usted conoce sus armas, nadie puede llegar a decirle cómo hacerlo, porque ya usted en la intimidad ha escuchado a Dios y Dios te dice cómo hacer. Y lo vemos reflejado en David. David dijo, esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Cuál es lo mío? Destruir gigantes. ¿Cuántos son y a dónde están? Yo me voy. Pero pasa algo especial en David. Le ponen una armadura, le dan el traje, le dicen a Saúl, voy a resumir todo esto, porque ustedes saben la historia, si no la van y la leen, primera de Samuel 17, y le ponen, ok, le dice Saúl, pero muchacho, tú eres muy joven, no te metas en donde no te han llamado. Le dice, pues lo siento, pero yo quiero hacerlo. Y le da a Saúl, de buena gente, decimos en Costa Rica, le presta su traje, él se lo pone y él empieza a caminar. Y cuando él empieza a caminar, él ve que ese traje no le calza, no es lo de él. Muchas veces estamos caminando en propósitos de otros y no en los míos. Cuando no tenemos una identidad correcta, caminamos en lo que nos dice la gente. Tú eres buena para ser maestra de escuela dominical, tú eres buena para predicar, tú eres buena para la alabanza, tú eres buena para taca, 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 pero para esto no. Cuando te pones el traje de otro, no vas a poder ser efectivo. Porque yo tengo mi propia vestimenta. Yo tengo mi propio traje que Dios a través de la intimidad me ha dado. Por eso es que yo puedo ver a un Dios que es personal. Dios es un Dios personal. Así como me habla a mí de una manera, le habla a Gueda de otra, le habla a Marina de otra, le habla a Lucy de otra. Pero al final concluimos que de la forma en que Dios te habla a ti, pero que la función de hacer la obra y el propósito de Dios, Dios puede unirnos, pero Dios nos habla diferente. A muchas les habla Dios por sueños y tal vez has menospreciado los sueños que Dios te está dando. Tal vez Dios te habla a través de una alabanza, de la adoración, Dios te habla. Tal vez estás menospreciando la voz de Dios a través de ello. Tal vez Dios te habla a través de un niño y estás menospreciando la voz que te ha estado ahí hablando. Porque quieres usar el traje de otro. Como Dios le habla a Daniel a través de sueños y a José, entonces yo quiero que Dios me hable a través de sueños como José y como Daniel. Pero Dios no es un Dios de moldes. Entonces David descubrió a su Dios personal, a ese Dios que no se lo había enseñado su padre ni sus hermanos, sino que se lo había enseñado el Dios de los cielos. Ese Dios que se nos ha revelado a nosotros. Y ese Dios que nos quiere llevar a cosas mayores. Cuando yo puedo entender que mi traje es único, que yo soy única, que yo tengo mi propia identidad, entonces yo me voy a mover. Y vemos que David se quita el traje y dijo, esto no es para mí. Perdónenme, pero discúlpenme. Yo no me voy a poner un traje que no me queda. Mejor me voy, cojo mi morral, dicen aquí en Guatemala, diríamos en Costa Rica, mi saquito. Mi morral yo me lo pongo y yo voy a echar unas piedras ahí. Me lo tengo que apiar. Y dicho y hecho, cogió su morral, se echó las piedras y se viene y se enfrenta ante Goliat. Y él le dijo, dígame usted, señor, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Y cómo empieza? ¿Y qué le dijo el gigante a David? Ay, chiquito, es que usted no sabe. Ay, patojito, es que usted no sabe dónde se está metiendo. Y él le dijo, no hay problema, tranquilo. Yo le voy a demostrar que no es en mis fuerzas, sino es en el Dios que yo conozco. Porque David supo que en medio del desierto tuvo que conocer a Dios. David sabía que el mismo Dios
que le había permitido agarrar al león y abrirle su hocico y sacarle aquella oveja, era el mismo Dios que le iba a entregar la victoria ante ese gigante. Y hemos visto que era la piedra la que destruyó a Goliat. Pero no fue la piedra la que destruyó a Goliat. Lo que destruyó a Goliat fue la intimidad de David, de conocer a un Dios que era capaz de hacer cualquier cosa por defenderlo a él. Así es que Dios va a hacer cualquier cosa para defenderte a ti. Y Dios va a poner lo que sea con tal de cumplir el plan y el propósito en tu vida. Mira, vemos que ahí, después de que mató a Goliat, vemos que el rey le dice, yo voy a darte a mi hija. No era costumbre de Israel premiar con una hija, mucho menos la del rey. ¿Y de dónde, qué familia es David? Necesitamos, como decimos, necesitaba conocer el linaje de David. David no traía un linaje alto, no era de sangre azul. Simple y sencillamente era un pastor de ovejas. Pero Dios ya le había dado su linaje. Ya Dios le había puesto realeza. Ya le había puesto ese linaje que nadie se lo podía dar, que no se lo podía dar el apellido. ¿Cuál es tu apellido? Ya Dios me había dado un linaje que no era el linaje de los Bermúdez. Dios ya me dio un linaje. Dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo soy de la realeza. Ya yo tengo un linaje y soy de la realeza. David descubrió eso. David lo descubrió. ¿Pero dónde lo descubrió? En la intimidad, en el secreto. Ahí lo descubrió. Pero no viene todavía a su posición como rey. Dice que lo lleva paso a paso porque Dios no tiene prisa. Cuando él llega, mata a Goliat, todo lo demás que ya ustedes lo saben. Y entonces David, Saúl empieza a ser atormentado por demonios. Y alguien por ahí le dice, ¿sabes que hay un hombre del cual es muy famoso? ¿Verdad? Le dice que toca muy bien el arpa. ¿Sabes algo, amadas? Tu fama se va a escuchar. Tu fama se va a escuchar. Va a ser conocido. Alguien va a escuchar de ti. Cuando tú sabes tocar el corazón de Dios, Dios empieza a ponerte en lugares de honra. Cuando podemos entender y tocar el corazón de Dios. David pasaba las horas, las noches enteras cuidando sus ovejas, pero no se concentró solamente en el cuidado de las ovejas, sino que él decía, yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que adorar al Dios que me está cuidando. Y cogía su arpa y empezaba a tocarla, pero no la tocaba como un instrumento normal, sino que había un deleite en David. David fue, por eso tuvo Dios que llegar el momento de decirle un hombre conforme a mi corazón, porque Dios pudo poner en él su corazón. Pero en esa adversidad Dios lo formó y él empezó a tocar el arpa, pero no para el hombre, sino para Dios. Y David sabía que cada vez que él tocaba su instrumento, lo iba a hacer para el gran yo soy, para ese Dios que le era vetado para muchos, pero que para él era un Dios personal. Y vemos en los procesos de David paso a paso, que no terminaríamos hoy si empezamos a abrir legalmente como tiene que ser el proceso de David. Yo lo estoy resumiendo, tratando de resumirlo. Y vemos que David tocaba el arpa y llegó un momento en que Saúl era atormentado por los demonios. Y dice que le dijo
el que estaba a la parte de Saúl y le dijo, yo conozco a un hombre, toca el arpa. ¿Y de quién me estás hablando? Le dijo Saúl. Dice, de David, el hijo de Isaí. Traérmelo. Y llegó David a la casa del rey. Porque cuando Dios se propone algo contigo, Él usa lo que quiera usar. Tus talentos, tus habilidades, tus destrezas, Dios las quiere usar en el reino y para el reino. Porque hoy donde estás, todo eso le pertenece a aquel que está sentado en el trono. Porque dice primera de Pedro, dice, Él mismo os perfeccionará, nos afirmará y nos establecerá. Él siempre quiere que su pueblo esté estable. Y vemos la llegada de David. Me gusta, porque dice que David era un hombre, y lo vemos aquí, nada más a leer este pasaje, porque no quiero hablar mucho de esto, porque dice que David era un hombre, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar él y a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Cuando pueda la gente escuchar de lo que Dios está haciendo con tu vida, no esperes que te tiren rosas. Lo que se va a encender es ira. Porque ¿cómo lo va a hacer este? ¿Cómo está esta haciendo esto? ¿Quién la llamó? Pero es que tu intimidad, la intimidad que tú tengas con Dios, tarde o temprano va a salir a la luz. Porque Dios no deja en secreto la intimidad de tus hijos. Dios no deja en oculto lo que tú has hecho en secreto. Él se va a revelar y va a revelar tu identidad verdadera ante los ojos de aquellos que no han creído en ti. Esto es pasar de nivel. Porque Dios no te deja en el anonimato. David era un pastor de ovejas, pero se convirtió en rey. Usó circunstancias y los llevó a través de un proceso y de tiempos determinados para poder cumplir el plan y el propósito que él se había trazado con él. Lo llevó como un pastor de ovejas, lo ungieron, después viene y se ve enfrentado a Goliat, y después para ponerlo en lugares altos de posición y de reino, lo lleva ante el rey. Y dice que David tocaba el arpa y los demonios abandonaban al rey Saúl. Algo Dios te está hablando en esta noche. Dios te quiere llevar a la casa del rey, al palacio del rey, donde los demonios tendrán que huir por causa de su presencia. Y vemos todo el proceso tan difícil que David pasó para poder llegar a ser rey. Pero David es una muestra, y voy a terminar aquí porque si no vamos muy de largo. Es una muestra de que David no se brincó los procesos. David fue un hombre que supo esperar el tiempo de Dios. Fue perseguido, lo quiso matar Saúl 1000 y 10,000 veces. Se enfrentó a la muerte 1000 y 10,000 veces, pero él sabía, porque sabía, algo dentro de él sabía que Dios había puesto una palabra en su espíritu y que en el tiempo de Dios se iba a cumplir. Dios le había prometido que él iba a ser rey de Israel, pero él fue fiel a su llamado. Primero fue pastor de las ovejas de Israel, para después estar sentado en el trono, cuidando a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero él no se brincó los procesos. No te brinques los procesos, amada de Dios.
Sé perseverante y persistente, esperando confiadamente, ahí profetizando, declarando la palabra. No es fácil, no te digo que es fácil. Yo lo vivo y lo he vivido. Y muchas veces viene la desesperanza, la tristeza, el abandono. Viene el menosprecio, el señalamiento. Pero hoy Dios te dice, espera, espera. Que mi tiempo está pronto a cumplirse en tu vida. Dios de propósitos, Dios de esperanza, Dios de fortaleza, Dios que trae recompensa a tu llanto, a tu dolor, a tu aflicción. Ese es el Dios de David, el Dios que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Y en las alturas me hace andar. Cuando David profetizaba, proclamaba esa palabra, era porque ya él lo había vivido. Ya era porque él sabía que había un Dios que levantaba su cabeza. Descubramos en la intimidad, ahí a solas con el Señor, descubramos el poder de esa palabra en nosotras. Dejemos de ponernos trajes que no nos pertenecen. Dejemos de ponernos calzado que no son los nuestros. Y dejemos de ponernos coronas que no nos pertenecen. Dejemos que sea el Rey el que nos corone. Dejemos que sea el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo, el que nos perfeccione, nos afirme y nos establezca. Porque eso es lo que quiero. Para poder decirle al Señor el día que yo pueda entender que diga el Señor, Vilma, tú tienes un corazón como el mío. No podemos esperar. Cuando Dios le dijo, es que es un hombre conforme a mi corazón. Y si vemos las debilidades, que no quise concentrarme en las debilidades de David, porque usted y yo ya las sabemos. Pero era un hombre común y corriente, igual que tú y yo, lleno de debilidades, momentos, vea que mandó a asesinar, adulteró. ¿Qué no hizo David, verdad? Y sin embargo Dios le dijo, eres un hombre conforme a mi corazón. Ay Dios, yo no lo entiendo. Solamente puedo entender que es la gracia. Que su gracia, que su gracia, que su gracia, que su gracia, la que hoy está vigente para usted y para mí. Así es que no te enfoques en las debilidades tuyas, no te enfoques en tus errores, enfócate en la gracia de Dios. Y mejor corto aquí porque yo siento que ya, si se me calienta la lengua, dijo mi esposo, si se me calienta el corazón, se me alarga la lengua. Y el tiempo yo quiero que sea de verdad tiempo que podamos entender lo que Dios quiere decirnos a través de esta palabra. Hay mucho que aprender de David, hay mucho, pero solamente le pido al Espíritu Santo que esta porción que el Señor me permitió enseñarles hoy sirva de ejemplo para usted poder decir, si lo hizo con David, lo puede hacer conmigo. Amén. Y quiero regalarles esta breve frase que me gusta mucho, que dice, como los huevos, las oraciones incuban dentro de ellas los propósitos soberanos de Dios para nuestras vidas. Así como los huevos incuban un pollito y no lo vemos hasta que ya sale, así son las oraciones de los justos. Como un huevo, están incubando los propósitos de Dios para nuestras vidas. Gracias por la confianza y oro al Espíritu Santo en esta noche. Para que el Espíritu de Dios trabaje en cada una de mis hermanas, Señor. Así como has trabajado en mi vida. Y muchas veces he querido brincarme procesos, Señor. Es más, muchas veces me quise rendir. Pero tu Espíritu me sustentó y me seguirá sustentando, porque cada día, Señor, yo soy una mujer que necesita de tu presencia. Y si tu gracia no está conmigo, Señor, no puedo seguir adelante.
Hoy pongo este grupo de mujeres, Señor. Mujeres conforme tu corazón. Mujeres amadas. Mujeres que tú tienes planes y propósitos para ellas. Y aún aquellas que están aquí, Señor, y han estado con desesperanza, con tristeza, con dolor, con angustia, con desesperación, como lo estuvo David en ciertas ocasiones. Hoy tu Espíritu Santo sopla sobre ellas. Y el viento de tu Espíritu llega ahí a sus hogares, a donde están, Señor. Y sopla sobre sus vidas y les vivificas el Espíritu. Y resucitan los sueños que tal vez han estado, Señor, muertos para ella. Pero hoy, Señor, tú pones espíritu de resurrección sobre cada una de estas mujeres y resucita los anhelos, los deseos, los sueños que han sido puestos en esos corazones, Señor. Yo oro para que el espíritu de resurrección, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, venga y sople resurrección, vida y fortaleza sobre ellas. En el nombre de Jesús, visita sus hogares, visita sus familias. Señor, levanta este ejército de mujeres, Señor. Levanta este ejército de mujeres para estos últimos tiempos, Señor. Tiempos de visitación, Señor. Tiempos de establecer el reino. Sean bendecidas, sean guardadas, sean protegidas, Señor. Así como estuviste con David, así estás con nosotros, Señor. Ese Dios que se nos ha revelado, ese Dios que nos ha llevado, Señor, de su mano todos los días de nuestra vida. Porque tú lo has prometido, Señor. Estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, Espíritu Santo, te doy gracias. Y pido que esta palabra, Señor, y cada palabra que tus hijas han dado en este estudio, Señor, traiga abundancia de fruto para cada una de ellas, Padre. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, amada Aguilera, Marina, gracias. Bendiciones y gracias por darme la bendición de poder participar y estar con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Amén. Muchas gracias a usted, pastora. La verdad es que tanto que decir de todo lo que usted dijo, tanto que decir. Yo tomé notas y creo que no me dio tiempo de escribir todo lo que usted dijo, ¿verdad? Pero voy a hacer comentarios así rapidito de algunas cosas que apunté y si alguien más quiere compartir también sus apuntes. Realmente cuando dijo que David conoció al Señor en el desierto, ¿verdad? Y que usted cree que él ya sabía el llamado que tenía. Yo también lo creo que él ya sabía porque estaba leyendo que los pastores necesitan alejarse con sus rebaños por un tiempo en el medio del desierto, en medio de las granjas, lejos, en la soledad, en el silencio, porque las ovejas se distraen rápido, las ovejas son despistadas, se asustan con cualquier ruido. Entonces ellas necesitan afinar sus oídos, ¿verdad? Para que puedan reconocer la voz del pastor. Entonces, en esos tiempos que los pastores de ovejas se alejan, ¿verdad? Yo me imagino que David pasó noches enteras lejos de su casa con sus ovejas, ¿verdad? Tiempos que se van. No había carros en ese entonces, no había teléfono, no había redes sociales para decir, ay, voy a estar aquí con mis abejas una mi semana, ¿verdad? Y voy a estar mandándoles fotos. Me imagino que en esa soledad, en esas noches estrelladas, él tuvo tantas oraciones, tanto contacto con el Señor, ¿verdad? Entonces yo también creo firmemente que él ya, cuando él escuchó su llamado, dijo, es mi tiempo, ¿verdad? Pasó sus desiertos. Cuando usted mencionó los desiertos, me recordé del pueblo de Israel también, ¿verdad? Que pasó sus 40 años en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y solo 40 años, al llegar no fue fácil. Ellos tuvieron que pelear y tuvieron que ponerse sus pantalones, como decimos en Guatemala, y pelear contra gigantes, ¿verdad? También, para poder llegar a la tierra prometida. En este caso, pues David pasó también todo su desierto, sus peleas contra gigantes para poder llegar a la casa del rey, ¿verdad?
Entonces es bien, bien interesante, como dice usted, no saltarnos nuestros procesos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro desierto. El desierto de, no sé, Miss Lesbia o Marina o suyo es completamente diferente al mío, ¿verdad? Porque el Señor conoce las áreas específicas que quiere tratar en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, si no pasamos eso, creo que no vamos a poder apreciar o valorar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hasta Perdón, Diana, y retrasamos nuestro crecimiento. exacto como los Entonces, 40 años de los israelitas pudieron llegar en 4 días o una semana y se atrasó por no poner atención, por no abrir su corazón, por quejarse, por tantas cosas, ¿verdad? Eso me impactó mucho. Algo así rapidito también, cuando dijo el filtro de la gracia del Señor, ¿verdad? Ahora siento yo que en estos tiempos la gracia tiene nombre y es Jesús, ¿verdad? Entonces, ahorita que están de moda tanto los filtros, que todo el mundo pone filtros y se miran súper hermosos, ¿verdad? Cuando usted dijo que, que, que Dios no mira nuestras gorduras y nuestras cosas y lo feo aquí y allá, sino que Dios mira el filtro y ese filtro tiene nombre y es Jesús, ¿verdad? Entonces Él mira a Jesús en nosotros. Pues la gracia está en nosotros derramada, ¿verdad? Porque si hacemos algo, Él no va a decir, ay, está Águeda, ¿verdad? Sino, pues Él está viendo a Jesús enfrente de mí. A Jesús es por su gracia, sí, sencillamente. Nada, ninguna de nosotros tenemos más. Cuando podamos entender que Jesús, y yo tengo un lema en mi vida, y yo digo, no se trata de mí, sino de Él. Cuando yo puedo entender eso, es Jesús en mí. Porque dice que Cristo en mí es la esperanza de gloria. ¡Wow! Yo ahí quedo nula. Hay una esperanza de gloria y Él es Cristo en mí, Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, cuando nos cuesta el camino es porque hemos anulado a Cristo y queremos seguir nuestro propio camino. Como lo hizo David, digo, no, este traje no me pertenece. Yo tengo mi traje propio porque él conocía, él sabía. Vámonos a parafrasear, no tenía la gracia que tenemos revelada a nosotros en nuestras vidas, pero ahí estaba la gracia, estaba Cristo en él, estaba Exacto. Cristo en David, esa esperanza de gloria, y nuestra fe dice y esa esperanza no nos avergüenza, esa esperanza que tenemos en él no nos va a avergonzar. David no fue avergonzado porque tenía una esperanza, y una esperanza de Cristo en él. Exacto. Y sí que podamos ver a Jesús en toda la Biblia, ¿verdad? No, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero está Él ahí presente. Ahí está. Ajá. Y vamos a ver. Me impactó mucho que dijo, dejémonos de poner coronas, que el rey nos ponga la corona. Es muy importante a veces que porque servimos aquí, servimos allá, nos creemos ya superiores a alguien más, ¿verdad? O que yo me merezco este lugar porque yo sirvo en este lugar o porque yo tengo este rango en la iglesia, enfocándonos en la iglesia, ¿verdad? Esas coronas no las estamos poniendo nosotros, ¿verdad? Y ¿por qué no dejar que el Señor lo haga, verdad? Para que se glorifique su nombre y no nosotros, ¿verdad? Tengo más cosas que decir, pero creo que muchos más quieren opinar. Se les da un tiempo a alguien que quiera opinar algo o preguntarle algo a la pastora. No sé. ¿Alguien quiere hablar? Scarlett. Hola, buenas noches. Ay, no, de verdad que cuando usted decía que alguien le comentaba que obviamente Cristo es nuestro modelo, ¿verdad? De quien queremos conocer, pero sí, de verdad que David hay tanto que uno quisiera preguntarle, pero una de las cosas de lo que usted decía o sea, todos los errores que cometió David, metido todas de pata, pero Dios le dice, tienes un corazón conforme a mi corazón. Y a mí eso siempre me hace pensar y me recuerda precisamente, esa es la gracia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ese es el gran amor de Dios que a pesar de nuestras debilidades, de que lo hemos traicionado muchas veces, Él nos sigue viendo con ese gran amor. Y yo de verdad que siempre le digo, Señor, no entiendo tu amor.
pero gracias por ese amor, ¿verdad? Amén. Pero tal vez una de las cosas que a mí me impacta y siempre ha sido esta oración de David que está en el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Lo voy a leer en la NBI. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esa oración de David, yo creo que ahí es donde uno entiende cuando Dios dice tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque decirle a Dios, Señor, examíname. No Tener es la capacidad, es que David tenía una capacidad. Por eso dice que si lo vemos a lo largo de la palabra, vemos por eso que 15 se habla un poco con primera de Pedro, porque dice que después de que vayamos pasado, de que él mismo nos perfeccionará, nos fortalecerá y nos establecerá. Habla aquí, nos va a establecer. Eso es lo que tenía David. David era un hombre que, de hecho, que el otro salmo dice, escudriñame y líbrame aún de los que me son ocultos. O sea, no le bastaba con reconocer, como dice en Costa Rica también decimos, meter las patas. Y yo le añado, señores, que yo meto las de caminar y las de comer. Y a veces me sumerjo. O sea, no me basta con las de caminar ni las de comer, sino que a veces me sumerjo también. Entonces, David era un hombre, por eso es que Dios lo llamó, porque era un hombre íntegro. La palabra íntegro viene de que somos integrales, que nos tenemos que reconocer que cuando yo tenga esa capacidad para poder entender que yo no puedo hacer nada por mí mismo, que mis errores y mis debilidades están basadas y plasmadas frente a frente con Jesús, que es ahí donde yo me voy a vivir, ahí es donde me voy a deshacer, y él ya no va a vivir Vilma, ni Agueda, ni ninguna, sino que es él, eso es lo que tuvo que entender. Por eso Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Y él te dice también, ¿quién vendemos una mujer conforme a su corazón? Porque es lo que ven nosotros que está aquí, que lo que no puede, la capacidad que no tenemos los seres humanos. Yo te veo a través de mis ojos carnales. Pero cuando yo estoy y puedo decir, Señor, enséñame a ver con tus ojos, pues ahí vamos a caminar diferente. Y yo, ¿verdad? Yo quisiera hacer un comentario y cuando usted decía, Pastora Vilma, decía, en la soledad podemos descubrir y escuchar la voz de Dios, como lo hizo David. Claro, en el tiempo del Señor. Y decía usted algo, no te quejes, busca el rostro de Dios. Y a veces que lo primero que se nos viene a la mente o que cuando el proceso es muy largo nos quejamos, nos alejamos de la oración, dejamos de creer, nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Pero como vamos aprendiendo, es una vida de aprendizaje. El Señor es tan bueno que nos dejó esta vida para aprender, pulirnos, moldearnos. Y esto va de la mano con lo que estamos aprendiendo, que es cómo pasar al siguiente nivel con el Señor. Y los procesos son de siempre. No es que esto vaya a pasar una vez cada 10 años tenemos procesos. Pues el que tiene un proceso cada 10 años, pues gloria a Dios, ¿verdad? También. Pásenme la fórmula. Que no sé cómo, pero aquellos que tenemos proceso tras proceso, ¿verdad? Yo sí les puedo decir, ¿verdad? En lo personal, que los procesos nos atraen al Señor y esto nos lleva a otro nivel con el Señor. Ahora, queda en nosotros querer pasar al siguiente nivel, pasar ese proceso bien o pasar ese proceso a medias y luego cuando venga el siguiente proceso también pasarlo a medias porque no pasamos bien el proceso anterior. Yo recuerdo, estaba como en tercero básico, no me recuerdo en qué grado, y recuerdo que había un maestro que decía, ustedes
están estudiando aquí solo por pasarla, para ser estudiantes mediocres, nos dijo un día, o quieren ser estudiantes con éxito, que saben lo que hacen, que saben a dónde van, y así, ¿verdad? O sea, hablándoles a, ¿qué? 15 años, jóvenes de 15 años, ¿verdad? Y esa palabra a mí me quedó grabada por toda la vida. Y digo, yo no quiero ser estudiante mediocre, ¿verdad? Igual no quiero ser una cristiana de a medias, mediocre, y que los procesos los pasemos bien, ¿verdad? Que sea para crecer, no para quejarnos del proceso, no para, Señor, y entonces, ¿verdad? Pero, y claro, es difícil. O sea, no estoy diciendo que los procesos son fáciles, porque cuando nos toca pasarlos, de verdad que dejamos las lágrimas ahí, pero en realidad nosotros no sabemos todos los procesos por los que pasó David, más leemos los salmos, y en los salmos hay salmos donde él deja el alma ahí escrita, ¿verdad? Entonces, David de verdad que nos enseña tanto, y yo creo que un día cuando estemos en el cielo vamos a ir a preguntarle a David, mira, contanos por qué escribiste este salmo, ¿verdad? Porque está sangriento. Empecemos a hacer fila, hola, como dicen aquí en Guatemala. Exacto, entonces sí que en los procesos estemos agradecidos, aunque nos cueste ser agradecidos, que nos atraigan esos procesos a la presencia del Señor, que crezcamos, que nos lleven al siguiente nivel con el Señor, ¿verdad? Y pues todo lo que decía Pastora Vilma, que no es solo el proceso que nos lleva, ¿verdad? Sino lo que conlleva estar en un proceso, ¿verdad? Y cómo es que buscamos el rostro del Señor en ese proceso. Y solo eso que decir, gracias, Pastora Vilma. De verdad, gracias gracias a ustedes por la confianza. Que la dirigió a ese, porque de David se puede hablar tanto, pero... Inmenso, y de verdad que tuve que escuchar a Dios para poder hacerlo, porque es demasiado, o sea, no sé, nos darían 3 meses de hablar de David, no terminaríamos, porque de verdad que la vida de David nos proyecta a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Porque de verdad que David fue un hombre procesado, pero no se lo brincó. Decía un pastor mío hace muchos años, y nos enseñaba eso, y eso me quedó, como dice Marina, así como los profesores nos marcan a nosotros para ver de verdad que los pastores o los guías espirituales nos marcan con palabras. Él decía siempre y nos enseñaba para que formáramos carácter, y él decía, ok, vamos a ir al Señor y a la iglesia, donde lo que sea, a buscar al Señor, pero vas a ir con la Biblia en la mano, ¿verdad? Decía, con la Biblia en la mano y con la otra mano sosteniéndote tus tripas, decimos en Costa Rica, tus intestinos, porque muchas veces estamos en este proceso de la vida, y de verdad que tenemos que tomar carácter y decirnos, yo me voy, yo le voy a creer a Dios, yo voy a levantarme en el nombre de Jesús, y Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues yo voy a tomar esa palabra, Señor, y yo voy a hacer mía y voy a hacer la rema. Pero el asunto es que a veces creemos que Dios lo puede hacer para otros, sino para mí. Y no, Él en esta noche de verdad que alienta nuestros corazones y nos dice, yo estoy para cada uno de ustedes. Yo estoy aquí, yo soy el mismo Dios de David, el Dios de Samuel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Vilma, es el mismo Dios de ustedes. Entonces, pero de verdad, no nos rindamos en el proceso. Yo lo que quería hablar es, David es el personaje favorito de la infancia, ¿verdad? Y recordado de nosotros toda la vida, pero al compararlo con las historias de las ovejas, que a mí me gusta tanto, las comparaciones de las ovejas con nosotros, ¿verdad? Cuando la oveja es necia, recuérdense que nos compara el Señor con las ovejas, ¿verdad? Es necia y se sale del rebaño, ¿verdad? Y se brinca al cerco. Y el pastor viene y con amor la vuelve a poner, y pasan muchas veces y esa oveja es necia. Entonces el pastor le quiebra la pata y pasa el proceso, él mismo le venda la pata, ¿verdad?
y pasa el proceso de recuperación y esa oveja nunca más se vuelve a separar del pastor. Y eso le pasó a David exactamente cabal, ¿verdad? Comete el pecado y de ahí se regenera y se agarra de la mano del Señor hasta que murió. Y leer el Salmo 51, ese es bellísimo, léanlo, porque ahí está donde expresa el dolor que está viviendo. Y sí es necesario que los cristianos suframos, no se puede, no podemos estar felices al 100%, si Cristo sufrió, ¿verdad? Nosotros, imagínense. Así que yo estoy viviendo ahorita un proceso que me dolió mi fractura, todo lo que pasé ahorita, y el Señor algún propósito tuvo para mí que me paralizó mis actividades, ¿verdad? Pero mi actitud y mi gozo no mueren, yo sigo en lo mismo. Me cambió el recorrido en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Me cuesta un montón, pero yo siempre digo, ¿verdad? Esa perla, siempre les digo, esa perla somos nosotras, en la mano del Señor. Y con la lija, arde y duele. Pero Él quiere... Exacto, pero es para que tengamos un valor en sus manos, ¿verdad? Porque somos un tesoro. Cada una de las que estamos aquí formamos ese collar de perlas que todas tenemos que tener, ¿verdad? Así que gracias, pastora, por su enseñanza. David es de mis preferidos. Gracias. También. Ahí dijeron que Moisés, respetamos, está bien, Moisés también. Buenas noches. Para mí, pues, fue algo, la palabra directa. Sí, directa. Le puedo decir que ahorita estoy pasando un proceso, mi esposo tiene 80 años, ayer tenía la presión 191, presión alta. Sí me asustó, pensé que se iba a ir, pero no. Ahorita ya se dio, pero conozco una señora que tiene su hijo que es especial y está en una situación bien tremenda. Y yo le decía, yo le he estado diciendo al Señor, se la estás poniendo cansada a doña Mari porque el tratamiento, hoy le pusieron una inyección que le costó 500 quetzales, pero ella no tiene ese dinero. Entonces le dijo a la doctora, a la neuróloga, que le iba a llevar las escrituras de la casa, pero porque el joven necesita 3 inyecciones. Son 1,500, 3 cada 15 días, son 1,500 quetzales que ella no tiene. Y entonces, pero ella me decía, yo no sé, somos hermanas en Cristo, pero ella me dice doña Luqui porque ella me plancha. Entonces yo de verdad no entendía el proceso de ella, que está pasando ella, que lo he hecho mío también, ¿verdad? Pero con esa palabra, Dios mío, sí, a mí se me había olvidado todas las cosas, nos ayudan a bien, todas esas promesas, lo de Primera de Pedro, en fin, entonces muchas gracias de verdad por esa palabra, porque también la estoy viendo así difícil con mi hijo, pero todo ayuda bien, ¿verdad? Yo sí, de verdad. Y el Señor está ahí presto a ayudarte. ¿Sí? Y enviamos palabras sobre tu amiga en el nombre de Jesús. El Señor abra las ventanas de los cielos y traiga la provisión y mande sus ángeles que tienen la provisión para ese hijo en el nombre de Jesús. Sí. Yo sí sentía que esa palabra, yo me pasé llorando toda la plática, porque yo decía a la Señor, qué misericordia. Si todavía a veces como padre, yo le digo, ahorita te hablo como padre, no como Dios, sino como mi padre. Y le hago berrinchito, ¿verdad? Y le digo yo, no entiendo, pero esa palabra directo. Muchas gracias.
Con mucho gusto, mi amor. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, amén. Qué lindo, creo que nos hemos gozado, ¿verdad? Y como Dios es tan bello que habla a cada una de nuestras vidas. Y con eso vamos a cerrar hoy nuestra llamada, vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por su palabra y que esa palabra se haga rema en nuestra vida, ¿verdad? Que llegue a lo más profundo y que nos exhorte a buscar cada vez más la presencia de Dios, ¿verdad? Que no le temamos a la soledad, que no le temamos, sino más bien sea ese momento preciado para encontrarnos con nuestro Redentor, para conocerle más íntimamente, porque eso es lo que nos va a hacer crecer, confiar más en Él en medio de los procesos. Padre, gracias Señor por esta hermosa noche, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque tú has permitido Señor que cosas que han pasado mucho tiempo atrás Señor estén escritas en tu palabra y lleguen a nuestras vidas Señor, para que nosotros podamos conocer más de tu gran amor, de tu misericordia, de tu bondad, de entender, Señor, que qué maravilloso es ver cómo tú ves a Cristo reflejado en nuestras vidas, Señor, como tú, Señor, nos amas, como tú obras de manera maravillosa y quieres cada día, Señor, que te conozcamos más, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres hermoso, Señor. Y solo en ti podemos encontrar, Señor, lo que nuestra alma necesita. Solo en ti podemos encontrar seguridad, Señor. Solo en ti podemos encontrar refugio. Solo tú, Señor, tienes algo pensado maravilloso para nosotros. Cosas que ojo no vio, Señor, que oído no vio, es lo que tú tienes preparados. Cosas maravillosas, Señor, que tú ya estás sobrando y ya estás haciendo en nuestras vidas. Y queremos cada día, Señor, aprender a conocerte más, a deleitarnos en ti, a buscarte en intimidad, Señor. Que nuestra mirada no sea desviada cuando venga la prueba, cuando venga, Señor, el proceso, sino que eso sea causa de acercarnos más a ti, de gozarnos en ti, Señor, de aprender a refugiarnos en ti. Que incluso cuando te fallamos, Señor, nuestra mirada sea a ti, Señor, para que tú nos restaures, para que tú nos renueves, Señor, para que tú transformes nuestras vidas. Gracias por cada una de las que estamos aquí, por la pastora Vilma, Señor, por estos corazones deseosos, Señor, de poder conocerte y aprender más de tu palabra. Y te pedimos que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que la podamos poner en práctica para glorificarte y honrarte a ti. Danos una noche de paz, de descanso, Señor, renueva nuestras fuerzas y permítenos mañana, Señor, poder dar gloria y honra a ti y poder vivir en tu presencia caminando tomados de tu mano. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Dios me las bendiga, que tengan una hermosa noche y recuérdense que el otro jueves nuevamente estamos por acá y vamos a conocer otro personaje más de la Biblia, así que no se lo pueden perder siempre a las 7 de la noche y por ahí les estamos enviando el link. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Adiós. Gracias, bendiciones, feliz noche.